Pues gracias a Becky, Blanquita, todo el liderazgo, Conchita, pastores. Una bendición para mí compartir con ustedes, es un privilegio, la verdad. Estaba, mientras venía para acá, para la congregación, este, estaba meditando cuántas veces yo iba a la cárcel en Puebla y vivía lejísimos de mi casa, pero el gozo de poder ir y poder ministrar la palabra y regresar un montón de tiempo invertido en lo que te dejaban entrar, ya saben todo lo que es, ¿no? Entrar y luego pasas por el pasillo y todo lo que no veías, este, para llegar ahí, de compartir la palabra y regresar. Y ahora lo hacemos por Zoom, algunas, otras están presenciales, otras están en lugares donde nos pueden escuchar y qué bendición poder compartir la palabra, las que están fuera, las que ya salieron, qué bendición. Pero quiero decirte que en la vida encontramos diferentes experiencias que son naturales, o sea, unas están en un proceso donde a lo mejor están adentro, otras ya afuera, otras hemos compartido en reclusorios, otras hemos vivido otro tipo de pruebas difíciles y otras que nos ha dado victorias y otras que nos ha dado también situaciones donde Dios nos ha dicho no y cierra puertas, pero son experiencias naturales que son parte del plan de Dios para nuestro propósito. Y te quiero hablar de eso, cómo Dios tiene un propósito en tu vida que se originó desde que llegamos a esta tierra. Es más, desde antes que llegáramos acá, Dios ya conocía tu nombre, cómo eras, tus características físicas. Él conocía ya todo de ti de mucho tiempo antemano, porque nos tenía en el corazón desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no estás aquí por accidente o porque coincidiste que hoy te metiste por X o te llegó un link y dijiste, ay, pues a ver a ver qué pasa, a ver qué es. Dios tiene control de cada cosa que vivimos nosotros. Por ejemplo, Becky apenas ya hablé con ella la semana pasada un poquito y pasó como un mes y medio, ¿verdad, Becky? Me dijiste muy malita de los pulmones y yo no sabía que estamos en la misma ciudad, corriendo muchas veces con muchas cosas, con demandas de ministerial, de diferentes cosas, familias, crisis. Pero Dios nos utiliza y tiene un propósito para cada una de nosotras, que es lo que quiero hablar contigo en esta charla, ¿no? Eh, Dios te marcó desde antes de que llegaras aquí desde que antes, aún hasta que te conectaras este día, unas por YouTube, otras por Facebook, otras porque te llegó por tu celular. Pero Dios puso una marca en tu vida y esa marca se llama destino. Hay un destino en nuestras vidas que Dios quiere que nosotros vayamos descubriendo. A veces no sabemos cuál es el destino, entonces le pegamos a todo y no le pegamos a nada y acabamos a lo mejor algunas en la cárcel porque no sabías qué hacer y luego ahora ya eres salvo y ahora dices, ahora ya estoy entendiendo lo que está pasando, ya estoy captando qué es lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero sí, esa marca se llama destino y el descubrir ese destino te va a dar paz, te va a hacer invertir tu vida y no desperdiciarla en cosas a las que Dios no te ha llamado a hacer. Hay cosas que Dios no nos ha llamado a hacer, hay amistades que Dios no quiere que sigamos con relaciones que son tóxicas, relaciones que no te hacen avanzar en el reino de Dios, que muchas veces uno tiene que decir no. eh, pero vamos a ver en la Biblia algunos personajes interesantes que descubrieron su propósito y que fueron preparados para cumplirlo a través de vivencias que les ayudaron a llegar a vivir en la voluntad de Dios para sus vidas. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando acá en Dallas, en el Instituto Cristo para las Naciones, hace muchos años, en los 80s, y en un tiempo de adoración, Dios me habló y me dijo, tú un día vas a estar pastoreando. Y yo decía, no, hombre, o sea, ni siquiera me pisaba por acá, ¿verdad? Pero Dios en su tiempo obviamente me procesó, empecé a dar clases en el Instituto Cristo para las Naciones en Puebla, luego empecé a dar conferencias en diferentes partes en México y luego me conecté con lo que era, o sea, siempre he estado en el ministerio porque es algo que Dios ha llamado a mi vida y ustedes también. Dios tiene un llamado, un propósito de a cada una de nosotros en diferentes lugares donde podemos afectar a nuestra comunidad de una forma positiva, diferente, sea en cárceles, sea con tu familia, sea con familiares, pero hay un propósito divino. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es una versión más popular, pero es la que la voy a leer hoy, ¿ok? Entonces nos ha creado para que caminemos en buenas obras. Claro que cuando estábamos en el mundial, en el mundo, pues así como que hacer muy buenas obras, ¿no? ¿Verdad? Porque hacíamos de todo porque no conocíamos de Jesús. Y ahora en Cristo, obviamente es un proceso que Dios va haciendo en nuestras vidas de transformación
para que nuestras obras sean diferentes. Si robabas, ya no robas, si matabas, no matas, si mentías, ya no mientes. Y cuando llegamos a pecar, pues dice la Escritura que abogado tenemos para con Dios el Padre. Podemos decirle, Señor, eh, he fallado, perdóname y vamos a empezar de nuevo, porque Dios siempre tiene nuevas misericordias para nosotros. Estamos agradecidos con eso, ¿verdad? Aquí acabamos de pasar apenas este fin de semana, lo que llamamos el fin de semana de Acción de Gracias, que celebramos una vez al año. En Estados Unidos, pues mis hijas nacieron acá, yo tengo acá 40 años. Entonces, parte de la tradición normal, como si fuera Navidad para ustedes, ¿no? Que Navidad también acá se festeja, pero es un día que se celebra y le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y aún por lo que no ha hecho. Es un tiempo de gratitud, de agradecerle a Dios. Y si tú estás donde estás en tu vida, yo te garantizo que si te pones a pensar en varias cosas que tú puedes darle gracias a Dios, hay algo que puedes agradecer. Tal vez estás pasando por un tiempo difícil, tal vez en un tiempo donde a veces no sabemos qué hacer o qué no hacer, pero Dios siempre es bueno. Y a veces el enemigo quiere que nos enfoquemos en lo negativo para que no traigamos a flote lo positivo. Y si te pones a meditar en lo bueno que ha sido Dios contigo, por ejemplo, Becky, ella me decía hace muchos años, varios años que la conozco, el doctor me dijo que nada más tenía una longitud de 5 años de vida, ¿verdad, Becky? Y ya has vivido más de no sé cuántos años tienes viviendo todavía más. O sea, el dictamen final o del Señor. Y es donde nos sorprendemos porque Dios tiene la última palabra. Cuando fluimos en su propósito, Él nos tiene en el centro de su voluntad. Por ejemplo, yo acabo ahorita de regresar, precisamente estaba corriendo porque había ido con un médico. Yo he padecido, ya no padecía tanto de lo que le llaman TMJ, que es algo de la quijada donde tu hueso como que se atora y no puedes abrir la boca. Entonces te ponen como un aparato y no sé qué tanto rollo. Y bueno, el caso es que para no decirles, estoy aquí pudiendo hablar cuando de pronto no se te traba todo y no puedes, pero Dios es fiel. Y bueno, estoy aquí para decirte que Dios tiene preparado todo, Él tiene control de todo, hasta para que hables. Así te lo digo. Entonces, hubo una intención de parte de Dios para traerte aquí. Y Dios tenía en mente que tú le conocieras, le sirvieras y experimentaras su amor. Pero vamos a ver 3 personas que vivieron esto y vamos a descubrir lo que ellos encontraron. Primero fue uno Moisés. Vamos a hablar un poquito de Moisés, donde Moisés tuvo que experimentar algo que se llama, eh, ah, bueno, obviamente vivió soledad, pero vamos a ver unas cosas que nos van a ayudar. Fue criado por la hija de Faraón, o sea, la hija de Faraón lo encontró a Moisés cuando era bebé, entonces era el nieto de Faraón, aunque normalmente en las historias decimos que era como que el hijo de Faraón porque creció junto con su otro hijo, pero realmente era su nieto. Eh, pero fue educado con lo mejor, viviendo como un hijo del rey, vivió realmente pues porque estaba ahí. Y la Biblia dice que pasó 40 años en el palacio. Su formación, su identidad, su cultura, todo fue puesto por los egipcios, pero cuando cumplió 40 años, que yo veo que varios de aquí son más jóvenes, otras un poquito más grandes, pero habemos de todo. En Hechos 7 dice que él tuvo el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas y en ese momento él empezó a tomar su plan, su propósito, lo que Dios tenía para él. Pasaron 40 años y nada, a lo mejor tú en tu vida pasaste muchos años haciéndote pelotas y no dándole a nada y en problemas. Tal vez estés ahorita en la cárcel por esa situación o ya saliste de la cárcel o estás ministrando a personas que están ahí, pero Dios tomó un propósito, todas esas experiencias que vivió para que cumpliera un propósito, pero Moisés cuando cumplió esos 40 años todavía no estaba listo para desarrollarlo y no había carácter en él. Ya lo que tenemos que trabajar las mujeres creyentes es en el carácter de Dios en nuestras vidas. Tú puedes conocer toda la Biblia, tener maestrías, doctorado, lo que tú quieras en teología, pero si tú no dejas que Dios transforme tu carácter, no vas a avanzar mucho. El carácter es lo que va a pesar y es cuando Dios te dice algo y eso, por muy sencillo que sea, lo pones por obra. Eh, Hemos conocido literalmente gente, teólogos, que tienen un carácter que dices, no, hombre, de plano un carácter agrio y amargo que dices, wow. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer toda la Biblia si no hay una transformación?
Y Moisés no tiene el carácter listo, pero Dios lo tuvo que sacar de ese mundo y llevarlo al desierto. Y algunos de ustedes o algunos de nosotros a veces hemos pasado por tiempos desérticos, tal vez de soledad, tal vez tiempos difíciles, calores, fríos, trabajos, a veces a lo mejor hasta agotamiento ministerial, pero Dios lo tuvo que sacar al desierto. Se casa con la hija de Jetro, lo lleva lejos y empieza a trabajar cuidando ovejas. Y muchas veces lo más sencillo que tú tienes que hacer, lo rutinario, es algo donde Dios quiere que tú seas fiel y consistente, porque si en lo más ordinario no puedes, Dios no puede contar con tu fidelidad y tu lealtad, pues con lo más difícil va a ser imposible. Entonces Dios quiere que seamos gente fiel, gente leal, gente consistente y cuidando. Él, bueno, a Moisés le tocó cuidar las ovejas, días largos, calor, frío, noches, soledad. Era necesario que Moisés aprendiera algo en su vida. Y sabes qué, tú y yo tenemos que aprender muchas cosas en nuestra vida y a veces son a través de desiertos donde vamos y desiertos yo me refiero a, ya sea que estés en la cárcel o desiertos pueden ser tiempos donde estás, un tiempo donde Dios te aparta y te pone sola o en circunstancias donde no tienes tantas amistades o donde hay un aislamiento de alguna forma u otra, pero Moisés sabía que no, el poder no estaba en su educación ni en ser el nieto de Faraón, sino que Dios tuvo que llevarlo a la soledad para aprender la lección más básica que le permite a cualquiera llegar a su meta en Dios. Esa lección es, número uno, es la humildad. Uy, esa palabra, Moisés de ser un hombre impulsivo, reaccionario, pedante, orgulloso, autosuficiente. Aquí ninguna de nosotros estamos ahí, ¿verdad? Dios lo usa 40 años en el desierto para hacer un vaso dispuesto para cumplir su voluntad. O sea, dice, te voy a pasar, Moisés, por 40 años en un desierto porque te quiero procesar para realmente usarte y que cumplas tu propósito. Y a veces nos desesperamos, ¿verdad? Cuando no vemos las cosas ya, nos desesperamos. Pero mira lo que la Biblia dice que después de que Moisés pasó todo ese tiempo, sacó un diploma con mención honorífica en la escuela del desierto y lo convirtió en el hombre más humilde. Dice en Números 12, versículo 3, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Ahora, ¿qué es una persona humilde? Una persona humilde no es una persona que piensa muy bajo de sí mismo o que piensas bajo de ti misma y dice, ay, no, yo no soy nada. No, no es una persona que agacha su cabeza y dice, no, yo no soy nada, yo no puedo hacer nada. Más bien, es aquel que depende totalmente de Dios para todo. O sea, una persona humilde es cuando dice, Señor, de veras, yo no puedo hacerlo sin ti. O sea, no puedo vivir mi vida sin ti. Me doy cuenta que sin ti realmente es inútil. Puedo tener buenas ideas, sé que tú me has dado un cerebro y puedo ser creativa, pero entiendo que hay cosas que si no dependo de ti, no la voy a hacer. Decía David Wilkerson, un hombre que ya murió, pero que marcó mucha gente en muchas naciones. eh, Más bien, no es más bien en aquel que depende totalmente del Señor para todo y en cualquier circunstancia, es aquel que es humilde. O sea, una persona que completamente depende de Dios. Segunda de Corintios 12:9 dice, pero él me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, gustosamente presumiré, dice en otra versión, más adelante, presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y en esas áreas débiles de nuestras vidas, sea que a lo mejor en tu carácter has sido iracundo y Dios quiere tratar contigo, tal vez eres independiente y Dios quiere que tengas una dependencia de Dios, tal vez que seas una persona que piensas que todo lo sabes y te dice Dios es que no, tienes que llegar a un lugar donde digas no, no necesito consejo. Entonces, esta humildad lo llevó a Moisés a un encuentro que cambiaría toda su vida. Yo creo que ese es un elemento que como mujeres Dios quiere trabajar en nosotras, en la humildad. Decir, ¿sabes qué, Dios? Quiero ser sensible a lo que tú me estás diciendo, quiero ser una mujer sencilla, humilde, sea que me pongas con gente de, prominente, o sea que pueda servir a la persona más sencilla, que me des un corazón sencillo y humilde para servir a toda persona que me rodea. Entonces, dices que en Éxodo 3, 1 al 4, un día Moisés estaba cuidando del rebaño de Jetro,
su suegro que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto, hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios, y estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Y Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía, así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Y cuando el Señor vio que Moisés al mirar, se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él le respondió, aquí estoy. Y Moisés aprendió la humildad y descubrió a Dios. Cuando tú y yo tenemos un encuentro cara a cara con Dios, tu vida va a cambiar. Y muchas veces tenemos que pasar por desiertos, por circunstancias difíciles, por retos familiares, por crisis económicas o crisis mentales o crisis, lo que tú le llames, pero Dios quiere que aprendamos a ser humildes de corazón. Pues la vida se descubre cuando abandonamos nuestras ideas y humildemente buscamos a Dios. Y la verdad es que abandonar esas ideas a veces nos cuesta. Yo creo que como mujeres más, que las mujeres pensamos de una cosa y nos gusta pensar eso y ya está, ¿no? Y, pero, y a los hombres también, obviamente, pero Dios quiere darnos un carácter humilde y nuestra forma de pensar tiene que ir siendo cambiada. Si tú y yo estamos pensando lo mismo que hace 5 años, no hemos avanzado. Si nuestras estructuras y nuestros moldes siguen siendo exactamente lo que fueron hace 3 meses, no estamos siendo renovados. Tiene que haber un cambio continuo acá en nuestra forma de pensar. Y eso se llama, es parte de lo que Dios llama humildad. Y la humildad, lo que les decía, no es, yo recuerdo una vez estábamos ministrando, ah, estábamos en un tiempo desértico, por así decir, una transición entre lo que Dios nos estaba llamando a hacer, que siempre ha sido el pastoreo, pero aparte, pues obviamente pastorear, ministrar, compartir la palabra, esa es nuestra vida. Pero estábamos en un tiempo desértico donde mi esposo nos movimos de Houston a Dallas, y en ese tiempo fue un tiempo difícil, un tiempo seco, un tiempo para él exhausto, eh, y un tiempo donde estábamos buscando la voluntad de Dios, y Dios eventualmente abrió una puerta grande donde literalmente Dios le hablaba a mi esposo, donde le dijo, vas a estar predicando a multitudes. Y literal, cuando le abrió el púlpito, empezó a predicar a gente que eran unas 20,000 personas, ¿no? Y literal, Dios te puede llevar de un desierto a un lugar, te puede sacar de la noche a la mañana a un lugar que tú jamás te imaginarías, pero Dios sí ve tu corazón. Y cuando vemos y nuestro corazón realmente le dice, Señor, mi intención realmente es que tú seas exaltado, mi intención realmente es que tú sigas siendo formado en la vida de la gente que tú me permites ministrar. Si tú guardas eso en tu corazón, te vas a dar cuenta cómo Dios te abre puertas impresionantes, porque Él es bueno, Él anhela nuestro corazón. El segundo personaje habla de José el soñador. Es José, y algunas de nosotros vamos a estar en una u otra categoría, tú te vas a poder identificar si tú eres un Moisés. El segundo personaje es José, el soñador. La Biblia habla de esta historia, se han hecho obras de teatro, películas y todo sobre José el soñador, pero ¿qué es lo que José necesitaba para llegar a cumplir su propósito divino? Bueno, José debía de aprender a escuchar la voz de Dios, un proceso diferente del de Moisés, pero en el caso de José, escuchar la voz de Dios fue crucial para su vida. Y ahí vamos a entrar algunas de nosotras tal vez, o tal vez Dios te tiene como un Moisés, donde está trabajando en tu vida para darte un corazón humilde, o tal vez tú vas a ser como un José, donde Dios quiere que aprendas a escuchar la voz de Dios. Y para José le llevó varios años, no es que aprendes a escuchar todo de un jalón, ¿no? Obviamente hay cosas que Dios te marca, que te pone en tu corazón y que es la voz de Dios, y hay cosas que vamos aprendiendo a discernir mientras vamos compartiendo y vamos avanzando y vamos viendo cómo Dios se mueve en cada uno de los llamados y propósitos que tenemos en nuestra vida. Entonces, ¿a qué curso lo metió Dios a Moisés? Al curso de la demora. ¿Hay alguien aquí que está en ese curso de la demora? Y dices, ¿cómo, Señor? No veo la respuesta ya. Bueno, ese curso es un curso intensivo. Dios le da a José a sus 17 años un sueño impresionante, como tal vez Dios te lo ha dado a ti o a mí. Pero en Génesis 37, del 5 al 7 dice,
Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues dijo, présteme atención lo que les voy a contar, lo que he soñado. Resulta que estábamos todos en el campo atando gavillas y de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. José no estaba listo para ver ese sueño realizado, definitivamente no. Se llevarían más de 22 años en cumplirse. Algunas de ustedes tienen a lo mejor 3 años en la cárcel o llevaron más años o no sé cuál sea tu proceso. Algunas ya salieron, otras seguimos ministrando en donde Dios nos tiene y yo con el privilegio de compartir ustedes cuando Dios me abre esa puerta, es una bendición. Y le llevaron más de 22 años y en esos 22 años, 13 años los pasó como esclavo o en la prisión. No fácil, no fácil. La demora era su compañera en la vida. Nada parecía pasar en el momento. No sé si algunos de ustedes estén pasando por tiempos donde dices, wow, o sea, quisiera hacer esto y no lo puedo hacer. Quisiera poder hacer esto y no lo puedo hacer. Dios ha cerrado puertas, no veo la salida, no veo cómo va a suceder, no veo si va a ser posible, pero Dios estaba preparando a José para su misión. Dios, amada, si tú estás en esa categoría como José, de la escuela de la demora, es que Dios nos sigue preparando para su misión y propósito. En Salmo 116 al 19 dice, Dios provocó hambre en la tierra al hacer escasear el alimento, pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros aprisionaron su cuello hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor probó que él era veraz. Y muchas veces, ¿qué es lo que Dios trabaja en ese tiempo? Bueno, él trabajó con su carácter. Había orgullo en él, había prepotencia escondida, porque él era un joven y no veía todo, pero de alguna forma u otra yo estaba trabajando con él. Pero lo que sí aprendió José, perdón, en ese tiempo es aprendió a escuchar la voz de Dios. Y el escuchar la voz de Dios es clave. Si tú estás sirviendo en alguna área ministerial, tú estás, el escuchar la voz de Dios es clave porque te va a evitar hacer cosas innecesarias que no dan fruto, te va a dar el discernimiento para decir que sí, que no, y te va a dar discernimiento para que aprendamos a escuchar a Dios en lugar de nuestras emociones, porque como mujeres, nuestras emociones van muy ligadas a nuestra vida y a veces no sabemos cómo dividir nuestras emociones de lo que es la voluntad de Dios y de discernir la voz de Dios. Y es muy importante que no nos movamos por nuestras emociones o por las necesidades o por la demanda, sino por escuchar la voz de Dios, que es muy importante. Y la paciencia es parte de nuestra formación. Ah, esa palabra nos gusta, la paciencia. Ay, ¿verdad? Por naturaleza, yo creo que las mujeres somos impacientes, nos gusta todo ya. Nos gusta que todo sea rápido, pero es el ejercicio regular de la paciencia y la tolerancia en las frustraciones y las irritaciones de la vida, del diario vivir, que nos prepara para soportar las grandes batallas que vendrán. Billy Graham dijo esto, te lo voy a repetir. Es el ejercicio regular de la paciencia y la tolerancia en las frustraciones e irritaciones del diario vivir que nos prepara para soportar las grandes batallas que vendrán. Y ahí, amadas, ahí hay mucho que masticar porque ¿cuántas de nosotros a veces nos sentimos irritables porque no vemos la respuesta, porque no hemos visto lo que Dios nos ha dicho que va a hacer? ¿O cuántas de nosotros a lo mejor nos frustramos porque no vemos tal vez el resultado de algo que has esperado? O una persona que has trabajado y de pronto se va al mundial y dices, no puede ser, le invertí cuánto tiempo en mi vida ya, así, se fue, ya. ¿Verdad? Que te puede frustrar y dices, no, hombre. Pero ¿sabes qué? Ahí en ese diario Dios nos prepara
porque nos está preparando para las grandes batallas que vendrán. O sea, Dios nunca, decía T.D. Jakes, si te metes a la cocina y la sientes muy caliente, salte. O sea, no estás listo para eso. Si las presiones del ministerio o del ambiente donde estás, yo sé que estando en la cárcel no puedes hacer ciertas cosas, pero si hay conversaciones tóxicas, desconéctate de ese grupo y conéctate con Dios. Date tiempo para que puedas pensar con claridad. O sea, tenemos que tener estrategias para saber cómo salir adelante, ¿no? ¿Te has alguna vez juntado con una persona que puede hablar que hasta las orejas te duelen de la cantidad de palabras que tienen, que dices, necesito un break, espérame, voy a hacer un descanso para ir al baño porque dices, habla, 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 te atarantan. Yo sé que a nadie le ha pasado, pero yo he conocido personas que dices, Dios mío, espérame, déjame contestar un texto, ¿ok? Ahorita regreso. Porque hay situaciones que te pueden frustrar. O por ejemplo, nosotros somos abuelos de una nieta que ya tiene año y piquito, ¿no? Y ella es una bala, o sea, de verdad, nada más duerme su siesta 2 horas y el resto del día es corre, 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 corre. Nos dejan agotados, ¿no? Pero cuando vienen a la casa nos dejan, pero es una bendición. Y claro, desarrollas paciencia, ¿verdad? De otro tipo. Y las mamás que están ahí, bueno, es diferente. Pero estás esperando algo y no ha llegado. Pero Dios está trabajando en ti, está desarrollando paciencia en ti y en mí. Por eso, amadas, no podemos renunciar a nuestro sueño, al propósito de Dios en nuestra vida. Lo que Dios te ha hablado, Dios lo va a hacer. Hay palabras proféticas sobre nosotros que todavía no se cumplen, que algunas sí se han cumplido, otras estamos en medio de esas, otras todavía faltan por cumplir. Y tenemos ministrando casi de casados, vamos para 33 años de casados. Y otras que se van a cumplir todavía. Pero no podemos decir, Dios no me está contestando, Dios no me está hablando. Tenemos que entender que no podemos renunciar al sueño que Dios nos ha dado, a ti o a mí, porque Él sí es paciente y Él está trabajando en tu vida y en mi vida, en nuestros corazones, porque a Él le interesa más que tú al final llegues y seas salva, a que corras, corras, corras y te pierdas. Corras, corras, corras y te pierdas. O sea, a Dios le interesa más tu salvación y cumplir tu propósito que lograr muchas cosas en la vida, que a lo mejor ni siquiera algún día la vamos a ver, como cosas materiales que se van, se esfuman. Por eso no podemos renunciar a tu sueño. Es mejor ser fiel en lo que Dios te ha revelado. Sabes que Dios, aún si estás yendo algo equivocado, Él va a enderezar tus veredas. Dice que si le buscamos genuinamente y estamos equivocadas genuinamente, Él va a enderezar la vereda. Cuando algo está mal, porque Él ve todo, Él ve tu corazón, lo más profundo que nadie ve. Hay cosas que nadie ve en ti, pero Dios sí ve. Ve tus frustraciones, tus alegrías, tus logros, tus derrotas, tus victorias. Él ve todo. Él ve todo. Y, y cuando nos equivocamos en algo, Él nos endereza, porque si buscamos su corazón genuinamente, Él nos redime. Entonces José aprendió a escuchar la voz de Dios en la cárcel, en lo incómodo, pero no se amargó, no se enojó, no renunció al plan de Dios en su vida. Y en el día que menos pensaba, había llegado su momento. Y así va a ser en tu vida. Nunca sabes cuál es tu momento, pero Dios sí sabe cuál es su momento y sí puedes confiar en Él, que es lo más importante, que confíes. Pablo escribió 4 epístolas desde una cárcel, ¿sabías? Escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y esas epístolas son una joya para todos los creyentes, todos nosotros que creemos. Esas joyas fueron escritas en la prisión, en una de fueron en las cárceles inspiradas por Dios, fue una bendición hasta la fecha para millones de personas que amamos a Jesús. Pero él tuvo que ser paciente, el apóstol Pablo, y no desesperarse. Dios lo libró de muchas. Si tú le subes todo lo que él escribió, 3/4 partes del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que Pablo tiene una revelación tremenda de la palabra. Sin embargo, Dios le permitió estar ahí porque sabía que tenía que aislarlo y en medio de todo eso poder darle un tiempo para escribir. Yo imagino que estaba tan ocupado afuera que dijo, le voy a tener que poner, lo voy a encerrar para que no le quede otra más que escribir,
porque si no va a andar como de acá para allá, para todas partes. Pero, ¿qué hacer mientras esperas? José sirvió. Sirve en lo que te pongan. Sirve en lo más sencillo. Moisés lo hizo con ovejas y las ovejas representan personas. Y las personas van a implicar muchas veces conflictos porque la gente podemos ser conflictivas. Si tú estás buscando tener un ministerio o tienes un ministerio y no quieres tener problemas, estás metido en el negocio equivocado. Trabajas con gente, van a haber problemas, porque la gente podemos ser, un día puede una persona cambiar y hoy te bendicen y mañana te están mordiendo. Es la verdad. Pero no podemos amargarnos en ese proceso ni permitir que nada, hay ninguna raíz de amargura esté en nuestro corazón, sea que te maldigan, que te traicionen, que te vituperen, que hagan. Tú, mira, mantente tranquilo con tus ojos en el Señor, sirviéndole, y Él es tu retaguardia, Él es el que te va a respaldar. Yo sé que esta palabra es para alguien, no sé qué estés pasando, pero lo que sí te digo es que nunca permitas que la amargura ni nada llegue a tu corazón, porque si no, te saca del propósito de Dios. Entonces, él sirvió y no guardó en su corazón nada. Se ocupó en hacer lo que podía hacer. Y aunque te hayas equivocado, vuelve a hacer lo que Dios te pide, te ha dicho que hagas. Vuelve al inicio. Lo más importante es que tú vuelvas al comienzo siempre, buscando el corazón de Dios, siendo una mujer que lees la palabra todos los días, que pasas tiempo en oración todos los días, que buscas congregarte, conectarte lo más que puedas, ama su palabra, descubre el plan de Dios para tu vida, que es crucial. ¿Ok? El tercer personaje que te voy a decir es David. David, si pienso en la historia de David, ¿en qué piensas? Normalmente pensamos en Goliat, ¿no? Goliat, o el rechazo de sus hermanos, o en sus fallas morales. David fue un rey tremendo, pero también fue un hombre pues sí, que falló en su sexualidad. Pero cuando él era muy joven, que tenía 15 años, cuando el profeta Samuel lo unge delante de su familia, estaba muy jovencito, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer a los 15 años? ¿Qué pensaría David? Yo hubiera dicho, bueno, a lo mejor uno dice, bueno, pues soy rey, llévenme al palacio, ¿no? Me van a poner en la mejor habitación, voy a reinar, voy a comer manjares, voy a comer muy bien, voy a tener quien me cocine, no tengo que cocinar, ¿ok? Ni un sándwich me lo tienen que hacer, ¿ok? Pero no, David sabía que se había inscrito en la escuela de los problemas. Tuvo que esperar 15 años de ser perseguido, traicionado, engañado, robado, acusado falsamente y escondiéndose entre cuevas. ¿Te imaginas la vida de David? O sea, tú y yo dices, bueno, la mía está más tranquila, o sea, tal vez sí ha habido parte de todo esto, pero así como que con la vida de David no me puedo comparar, ¿no? Pero Dios lo estaba preparando para su misión. ¿Y sabes qué, mujer? Dios te está preparando y te sigue preparando a ti y a mí para la misión que Él ha puesto. Tu testimonio es una joya. Tienes uno, tienes que cuidarlo. Guarda tu testimonio de verdad. Tenemos uno y tenemos que guardarlo para el Señor, porque aparte, detrás de nosotros viene mucha gente y tenemos que ser un buen ejemplo para la gente, que la gente diga, pues sí, tal vez no tienen en las multitudes, pero son gente íntegra. Tal vez no es gente tan próspera, pero es gente íntegra. Tal vez no es gente, pero tu testimonio vale la pena. Tenemos uno. Y Dios lo estaba preparando para su misión y como un buen padre nos prepara y y forma permitiendo problemas. O sea, el cristiano no estamos exentos de tener problemas. Todos tenemos problemas, todos tenemos a veces frustraciones, cosas que no se cumplen, no sabemos cómo le vamos a hacer, qué sigue. A veces estamos así como que, Señor, déjame oír claramente tu voz, que sigue, no veo respuesta, ¿qué hacemos? Pero los problemas no necesariamente forman carácter. Es cómo manejamos esos tiempos de problemas lo que forja nuestro carácter. El tener problemas no te va a formar, aunque te ayuda a madurar en cosas, pero realmente lo que forja tu carácter es cómo manejamos nosotros las situaciones difíciles en nuestro corazón y con la gente. Eso sí.
Porque cuando tú le preguntas a Dios, ¿qué me estás diciendo? ¿Por qué me estás permitiendo vivir esto? Él te va a dar una respuesta. Yo creo que todos los que estamos conectadas, hay respuestas que quieres, que Dios te las va a dar. A veces otras no, otras te dice espera. Y otras son promesas que van a cumplirse muchos años más adelante, hasta que llegue Jesús. O si es que nos vamos con Él, que Él venga, nos vamos. Y la gente que no quiso escuchar se va a quedar. Y va a ser muy tarde. Pero, por ejemplo, si tú quieres formar a un hijo o hijos espirituales y prepararlos para la vida, tienes que dejarlos batallar. Si todo lo que nuestros hijos espirituales, todos les queremos solucionar, el problema es que hacemos una generación de personas que son como cristal. Ah, ahora vemos que queremos resolverlo lo más que podamos a los que tenemos hijos. Ya mis hijas dos están casadas, ahora ellas han tenido que tener, la mayor nada más tiene hijos y está embarazada, por cierto. Vamos a ser futuros abuelos, Becky, otra vez. Pero, de Janet, pero en ese inter les decimos, ¿sabes qué? Es importante que a los hijos, claro, cuando son chiquitos obviamente no, pero si tienes hijos ya mayores o estás formando gente en el ministerio, a veces que nuestra tendencia es protegerlos y cuidarlos y a veces les hacemos un mal porque cuando les queremos resolver todo, hacemos que nuestros hijos tengan un carácter como de cristal. Esa generación, mujeres, escuchen, esa generación que viene los milenios y los Gen Zs, son una generación de jóvenes que no han sido formados con el carácter de Dios necesariamente, son muy frágiles. Por eso los corren de un trabajo y van a otro. Los corren de un trabajo y van a otro, porque tú y yo les amamos, les protegemos, a lo mejor los sobreprotegimos o los estamos sobreprotegiendo algunas, y lo que pasa es que cuando alguien les habla mal, no saben tomar órdenes. Lo vemos en Estados Unidos en las noticias. Llega la policía y les dicen manos arriba y hacen todo lo demás, menos someterse a la autoridad. Y cuando nosotros como personas formamos una siguiente generación con un carácter de cristal, cuando salen a la vida piensan que todo el mundo les va a tratar bien, que todo el mundo les va a aplaudir, que todo el mundo les va a festejar. Cuando le va a tocar uno que a lo mejor le maldice, le va a tocar otro que casi le da una bofetada y tenemos que formar gente que tenga un carácter de Dios. Tenemos la responsabilidad de decir a la gente, mira, yo te amo, pero si tú sigues ah, haciendo lo que haces, pues en la vida no te va a ir bien, porque hay un manual que es la Biblia, y si tú sigues la palabra, te va a ir bien, pero si tú sigues haciendo lo que quieres hacer, no te va a ir tan bien. Pero esa es tu responsabilidad. Entonces tenemos un trabajo, por eso hay gente que se ofenden de todo y se van, no toleran em, corrección y se van. Ahora un hijo, si tú tienes un hijo, eh, te vas a dar cuenta que los hijos sí aceptan corrección y cuando no son corregibles es cuando se van. Pero David aprendió a depender de Dios y a no confiar solo en él, aunque era un rey. O sea, ya pasaron muchos años, Dios lo trabajó, lo procesó y aprendió a vivir dependiendo de la gracia de Dios. Y ahí Dios nos quiere también a ti y a mí aprender a depender de la gracia de Dios. Los problemas nos ayudan a descubrir que no podemos solos, que necesitamos de Dios. ¿Cuántas de nosotras podemos decir, yo necesito de Dios, así como voy, no la voy a hacer? O sea, hay cosas que sí me han funcionado y otras que de plano no. Y cuando no, es cuando Dios te dice, ok, te estoy poniendo un paro para que medites. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo las cosas que te dije que hicieras? ¿O estás haciendo otra vez lo mismo que estabas haciendo? Estás cayendo exactamente en lo mismo de hace 3 meses, de hace 7 años, de hace... Entonces, a veces Dios te deja un problema como un contrapeso para balancear tu vida y la mía. Y a veces no nos gusta, pero es parte donde Dios nos tiene para balancearnos. Va a decir, ok, estás yéndote muy un poquito a la derecha, te voy a volver a meter, te voy a meter más peso acá para que te me balancees. Y a veces nos frenamos y decimos, Señor, ¿qué estás haciendo? Entonces, segunda de Corintios 12, 7 al 9 dice, para evitar que me volviera presumido, hablando de Pablo, por esas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara
3 veces rogué al Señor que me la quitara y él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente presumiré más bien en mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿En qué área te voy a hacer esta pregunta? ¿En qué área Dios te ha estado probando? ¿En humildad? ¿En demora o en problemas? ¿En humildad como Moisés? ¿Eres tú Moisés? ¿O en demora, José? ¿O en problemas, David? Y Dios va a usar cada una de estas cosas para desarrollar nuestro carácter. Pues lo que veo aquí es que Dios está más interesado en nuestra línea de la eternidad que en nuestra comodidad temporal o nuestras respuestas temporales. O sea, a él le interesa más ver a una Becky que cuando Dios nos llame, a una, a cualquiera, a todas de nosotras que estamos aquí, a Conchita, Margarita, Noemí, Becky, Claudia, Lorena, todas las demás, a Blanquita, Bianquita, cada una de nosotras está más interesado en nuestra línea de la eternidad que en nuestra comodidad temporal. Entonces vamos a ver lo que dice su palabra. En Gálatas 5 dice, las obras de la carne se conocen bien. Y si tú hay algo que estás ahí batallando, llévalo a la cruz. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Aquí nadie, las mujeres, nunca nos enojamos, ¿verdad? Todas somos bien nobles, ¿no? Nunca nos enojamos. Rivalidades, desacuerdos, o sea, todo el tiempo estamos de acuerdo con todo el mundo, entonces la llevamos muy en paz. Sectarismos o envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y se les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no es que, dice los que practican, no es que a lo mejor falles en algo y digas, Señor, me arrepiento, actué en ira, le contesté mal y le dije hasta de lo que se iba a morir. No, dice, si los que, o sea, que vives constantemente en pecado. Ok, una cosa es que pequemos y que regresemos al Señor, y otra cosa es que vivas un estilo de vida así, que es muy diferente. Dice, esos no, no van a heredar el reino de Dios. No hay ley que, o sea, dice, pero en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. O sea, Dios siempre tiene en mente el proceso que nunca nos va a dejar. Él nos prometió, yo nunca te dejaré ni nunca te abandonaré. O sea, su mano está sobre tu vida y sobre mi vida. Y en Filipenses 1:6 dice esto, estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. O sea, esto no ha parado, amadas, esto va a continuar. El proceso de madurez, de santificación, hasta que Dios nos llame. Pero sí tiene que haber una pausa en nosotros y decir, ¿dónde está mi vida? ¿Estoy madurando? ¿Estoy realmente creciendo? ¿Estoy avanzando? ¿Está habiendo una transformación, una renovación en mi vida de ser una mujer diferente? ¿O sigo siendo exactamente la misma persona que hace 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, un mes? Y Dios obviamente nos reta a continuar cambiando nuestras vidas internas, porque Él sí ve tu corazón y el mío. Y Él nos ama y nunca nos va a dejar. Es la promesa que tenemos. Qué bendición, ¿verdad? Que podemos descansar en los brazos de un Padre amoroso y que Él quiere que tú y yo descubramos el propósito por el cual Él nos creó y que caminemos en esa bendición y bondad de Dios para nuestras vidas. Es que antes de cerrar, yo quisiera orar, si me lo permites, Bianca y Becky y todas las demás. Vamos a orar, ¿ok? Señor, si tú eres en esta charla, yo creo que Dios, cada uno de nosotros estamos en alguna categoría donde Dios está hablando en nuestros corazones. Si eres Moisés, donde Dios está trabajando en que seas humilde o seamos humildes, o si eres un José, donde Dios está trabajando también en tu vida para que tú y yo seamos cambiados, donde estamos pasando por pruebas, donde está demandando Dios paciencia. O si tú eres un David donde Dios está
queriendo también hacer una transformación en tu vida, donde, donde nuestras vidas sean cambiadas completamente por su gracia y por su gran amor. Y Señor, gracias porque, Padre, queremos sencillamente venir delante de ti y decirte, Señor, ayúdanos en nuestros tiempos de prueba, en nuestros tiempos de reto, Señor. Si hay algún tipo de vanagloria o cualquier cosa que en nuestro corazón sea incorrecto, Dios, para tocar la vida de otras personas, danos un corazón humilde, Señor. Si estamos atravesando por tiempos donde quieres que aprendamos a escuchar tu voz, que es lo más importante para nosotros, Dios, ayúdanos, Espíritu Santo. Y si estás trabajando también en otras áreas, Señor, de pruebas, te pedimos que nos hagas tolerantes, que nos permitas ser amables cuando la gente tal vez vitupera, o ser pacientes cuando nuestra carne está gritando porque se irrita. Señor, de entender que tus promesas y tu propósito se va a cumplir en la vida de cada persona que está conectada, o a unas que no por alguna razón no se pudieron conectar, Señor. Les bendecimos y Padre, ¿cómo no agradecerte lo bueno que ha sido para cada una de nosotros, Señor? Y aún David, Padre, que tenía un corazón conforme a tu corazón, que tú tuviste que trabajarlo muchos años aún, Padre, en su vida para poder ser el rey que tú querías que él fuera. Aún Pablo, Señor, que estuvo muchos años en cárceles para poder escribir esas cartas que hasta el día de hoy a millones de nosotros nos bendicen. Señor, gracias porque permites que nuestros corazones no se amarguen, no tengamos rencor contra nadie ni falta de perdón, pero que nos ayude, Señor, en esos tiempos de prueba donde tú nos pones tu propósito en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por esta Fundación Emanuel, por todo lo que se está haciendo a través de estas redes sociales y cada lugar, cada persona que va a diferentes lugares de reclusorios, Señor, adentro o afuera, que nos das el privilegio de poder ser una bendición para sus vidas, y aún juntamente mientras estás trabajando en nosotros también estás trabajando en el corazón de cada una de nosotras, como en cada una de las que están adentro, Señor. Te bendecimos y te damos gracias porque tu plan precioso y eterno, Señor, nunca nos deja. Te agradecemos, Espíritu Santo, porque tú nos continúas formando, y a ti te damos sencillamente toda la gloria por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. ¿Cómo no agradecerte, Dios? Empieza a darle gracias a Dios ahí. Dale gracias a Dios por tu vida. Si te has estado quejando o estás, yo sé que muchas quieren salir, o tú tal vez tienes todavía varios años que te están dando. Nunca sabes cuándo es tu tiempo si dejas que Dios procese tu corazón, como lo hizo con Pablo, el apóstol Pablo, como lo hizo con José el soñador, aunque pasó muchos años, pero cumplió el propósito de Dios en su vida. No sé cuál sea tu situación, pero donde quiera que estés, empieza a darle gracias a Dios, porque cuando hay gratitud, todo aquello que te irrita, que te enoja, se va. Cuando hay gratitud en tu corazón, todo problema se disipa ante, ante un Dios todopoderoso. Cuando le puedes decir, Señor, gracias, que a lo mejor hay muchas cosas que no veo todavía, hay respuestas que todavía no veo, pero Señor, tengo unas manos con las cuales puedo usar para comer, tengo una cabeza en la cual puedo pensar, no estoy conectada a una máquina en un hospital donde necesito oxígeno para respirar. Cierta vez no he visto muchas cosas en mi familia, pero están con vida. Podrían estar muertos, pero tienen vida. No sé cuál sea tu agradecimiento. O gracias, Dios, que has librado a mi familia de tantas cosas que a lo mejor pudieron algo producir un accidente, pero tú los libraste. O tuvieron un accidente, pero están aquí con vida. No sé. Empieza a darle gracias a Dios allí, porque Él ha sido bueno contigo. Él nunca te ha dejado y nunca te va a dejar. Y si eres una persona que necesitas escuchar la voz de Dios, como nosotros estamos clamando, escuchar más cercanamente la voz de Dios para hacer lo que Dios nos pide que hagamos, pues también empieza a decirle, Espíritu Santo, ayúdame a oír tu voz para redimir el tiempo, para no malgastarlo, para poder hacer lo que tú me estás pidiendo que yo haga con excelencia, con diligencia. Y si es algo muy práctico también, serte fiel a ti, a mis líderes, ser una persona con un corazón recto para contigo. Arranca de mí toda condenación o todo aquello que me quiera apartar de tu corazón, y permíteme caminar cerca de tu corazón una vez más, Señor. Y si tengo que empezar
con el A otra vez. Estoy dispuesta a empezar en el A para poder el día de mañana entender que la eternidad es lo que a ti más te interesa de mi vida, de mi corazón. ¿Cómo no agradecerte, Espíritu Santo? Gracias por tu gran amor con el cual tú me sostienes por tu diestra. ¿Cómo no agradecerte, Jesús, el gran sacrificio que hiciste en la cruz por mí? Moriste por mis pecados. Fuiste a la cruz por mi iniquidad. Clavaste toda maldición y puedo vivir para ti, Señor. Muero a mi yo, muero a mí mismo, muero a mis ideas, muero a mi forma, a mis cosas, para que tú realmente te manifiestes en mi corazón y seas levantado, Señor. Gracias por tocar a cualquiera de ellas que esté enferma, Señor. Hablo la palabra de sanidad sobre sus vidas. Las que hemos experimentado sanidad, sabemos que tú eres nuestro sanador. Te damos gracias por cada parte de nuestro ser, Señor, que nos permites vivir para ti. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias por tu gran amor, Señor. Precioso Espíritu de Dios, te encomendamos este tiempo y te damos tantas gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, y todo lo que harás. En el precioso nombre de Jesús, Señor.